Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Cardona, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y en esta tarde pues tengo el honor de moderar el primer taller del COME 2022. Este taller está titulado Análisis de situaciones que promueven el pensamiento algebraico en estudiantes de primaria. Una actividad donde se acerca a la investigación de campo. Este es un tema que nos apasiona a muchos, así que va a ser del agrado de todos ustedes. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. Este congreso se viene desarrollando desde el 2012 y por tercera ocasión en la modalidad virtual. Esperamos que todas las actividades que desarrollen en este congreso sean de su agrado. Antes de iniciar, les recordamos los siguientes puntos. Mantener silenciado su micrófono y desactivado su audio. También desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. Esta sesión está siendo grabada. Pues ahora sí, tengo el honor de presentarles a nuestro conferencista, el doctor Jason Ureña. A continuación les comparto un resumen de su hoja de vida. El doctor Jason Ureña es profesor del Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica. Se formó en la Universidad de Costa Rica en la carrera de enseñanza de la matemática. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Granada, en España. Actualmente es formador de educadores en matemática y también trabaja en proyectos de investigación relacionados con el pensamiento algebraico. Así que con nosotros el doctor Jason. Muchas gracias por compartir sus experiencias en este congreso y así que adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Es un placer, gigante, un honor estar por acá, tener la oportunidad de compartir con todos ustedes, esperando que sea un proceso de construcción de conocimiento entre todos y todas, que sea un espacio para conversar, que sea un espacio para dialogar, para intercambiar también conocimiento y que nos vayamos todos súper contentos, contentas con lo que podamos hacer acá. Un detalle importante también es que es una propuesta bastante, creo yo, bastante humilde, esperando que sea una propuesta aterrizada, en el sentido de que ojalá pueda ser llevada a la práctica de alguna manera, que no se quede solo en la teoría, que no se quede solo en el cómo se implementará, qué es lo que podríamos hacer, no, sino que nos vayamos con ideas prácticas para poder hacerlo real en los espacios de clase en los que nosotros nos desempeñamos, ya sea como investigadores o bien como docentes, tanto en primaria como en secundaria. Dicho esto, voy a proceder en este momento a compartir una presentación y con base en esto, ojalá que no que vamos a estar trabajando. Bueno, como mencionaba el colega, lo que haremos el día de hoy va a ser tratar de analizar algunas situaciones que promueven el pensamiento algebraico con estudiantes de primaria. Lo bello de esto es que ha sido probado ya, o sea, que ha sido testeado, que hemos visto de verdad resultados con estudiantes de primaria, y de primaria no crean que solo, mira, estudiantes grandes, estudiantes de sexto de primaria tal vez, que son los últimos, que están terminando su ciclo escolar. No, es que también hemos tratado de trabajar con estudiantes de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, en fin, de todos los grados. E incluso hemos trabajado con estudiantes de preescolar, lo que nos da esa riqueza de decir, ah, mira, es que el pensamiento algebraico o lo que se venía vinculando tanto con el álgebra no es solo de secundaria. Nos ha permitido romper tabúes y poder llevarlo primero en la parte de exploración, a ver qué tan capaces y hasta dónde son capaces, y luego de generar propuestas, ahora sí, para ser implementadas y seguir desarrollando este pensamiento en los y las estudiantes. ¿Qué es lo que motiva este espacio? ¿Qué es lo que motiva también la propuesta que se quiere hacer el día de hoy? Se suele creer bastante, es una creencia bastante extendida, que la investigación se encuentra completamente alejada del aula. ¿A qué me refiero con eso? En que se cree que los investigadores están en una burbujita y el conocimiento que generan se queda ahí. Y es conocimiento generalmente teórico, que no se puede aplicar, que no se puede llevar al aula. Muy interesante todo, pero no se puede utilizar. Eso es una creencia bastante extendida. Y precisamente hoy queremos romper con esa creencia. Por lo menos,
en el área del Early Algebra, que es con la que vamos a estar trabajando, no tiene traducción. Algunos lo traducen como álgebra temprana, pero álgebra temprana no es. Álgebra temprana significa adelantar el álgebra a la primaria, y eso no es lo que pretendemos. Pretendemos es desarrollar el pensamiento algebraico en la primaria, que eso es otra cosa que veremos ahorita más adelante. Entonces resulta que el Early Algebra nos da ese espacio de poder llevar la investigación al aula y poder utilizarla de formas bastante ricas, y que el estudiante le vaya tomando, vaya generando conocimiento y le vaya dando sentido a aquello del álgebra que se suele ver tan artificial, que se suele ver tan forzado, que se suele ver tan abstracto. Queremos aterrizarlo, queremos llevarlo a ellos y que vayan comprendiendo progresivamente a qué es a lo que nos referimos con álgebra. Por otro lado también, sabemos que el aprendizaje de la matemática va más allá, muchísimo más allá de solo aprender contenidos matemáticos, que son esenciales, ya lo sabemos. Va también de desarrollar habilidades, habilidades como argumentar, habilidades como razonar, habilidades como modelar, representar, habilidades fundamentales como generalizar. Y el pensamiento algebraico, la teoría del pensamiento algebraico, nos da esa posibilidad. Y nos da, lo más bello, además de que nos da la posibilidad de desarrollar estas habilidades, es que nos es generalmente evidente cuando esto está siendo llevado a cabo. Es decir, tenemos evidencias de que el pensamiento algebraico, en efecto, se está desarrollando. Obviamente, no esperamos resultados de buenas a primeras. Es un proceso como todo, pero esas evidencias las vamos recogiendo de camino. Por otro lado, entonces, en consecuencia, lo que pretendemos es analizar situaciones que promueven el pensamiento algebraico con estudiantes de primaria. Ok, dicho esto, yo quiero plantearles unas preguntas que para mí son preguntas generadoras súper ricas, y son los que nos van a dar a pie para el desarrollo del taller del día de hoy. Yo les pregunto lo siguiente: ¿qué consideran que es pensamiento algebraico? Jamás estamos preguntando por definiciones formales, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es pensamiento algebraico? ¿A qué les suena? ¿Con qué lo relacionan? Si lo han escuchado, si no lo han escuchado, más o menos con qué lo vincularían. Luego, ¿qué piensa usted cuando se le pregunta qué es álgebra? ¿Qué es álgebra para usted? Luego, ¿cuándo se enseña álgebra? ¿Cuándo debería enseñarse? ¿Por qué? Y por último, ¿cómo se enseña el álgebra según ustedes? ¿Cómo debería enseñarse? Son preguntas abiertas. No crean que esperamos respuestas correctas. No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas en esto, en absoluto. Es para tener una base sobre la cual partir. Y estamos abiertos a ver qué consideran al respecto. Si desean participar, pueden levantar la mano. Siempre hay ideas. Siempre tiene uno, ya sea que trabaje en primaria o que trabaje en secundaria, o que sea estudiante incluso, ya se tienen ideas bastante preconcebidas de estas cosas. Tal vez no de pensamiento algebraico, no sé, no quiero condicionarles, pero sí por lo menos de álgebra. ¿A qué les suena álgebra? ¿Dónde lo ven? En Costa Rica, por ejemplo, está muy marcado en los espacios en los cuales se aborda. No sé, Honduras, por ejemplo, o en los otros países centroamericanos o en los demás países que nos acompañan el día de hoy, por ejemplo. Ok, por acá estamos viendo respuestas. Identificar patrones, generalizar, buscar relaciones, usar símbolos o iconos para algo que no sabemos qué es. Rosalinda nos comparte la forma de pensar, números, formas, medidas. A Helen nos comparte también que desde la primaria se puede enseñar álgebra, desde patrones, sucesiones, variables, introduce el pensamiento algebraico. ¿Qué más? A nuestro alrededor está la álgebra. Pensamiento que nos ayuda a encontrar una incógnita apoyados en la matemática. ¿Qué más? En sus países, ¿cuándo se suele enseñar álgebra? Por ejemplo, ¿cuáles suelen ser los espacios? Por ejemplo, Helen nos dice que desde primaria. Tesla nos comparte que desde séptimo grado. Sí, adelante. Bien, estaba esperando que me habilitaran el micrófono. Aquí se enseña el álgebra de manera formal en séptimo grado.
Séptimo grado inicia para que conozcamos un poquito los racionales, extender los conceptos de las fracciones, y luego se introduce el concepto de variable y luego ecuaciones lineales a un nivel bien básico. Sin embargo, desde cuarto, quinto y sexto, hay algunas actividades donde se utilizan cuadraditos, triangulitos, algunos detalles que hacen ver una abstracción para el niño, pero que no se le dice que es una variable. Sí se usa en cuarto grado, quinto, sexto, para generalizar algunas reglas. Por ejemplo, cómo se suman fracciones con igual denominador. Yo podría decir triángulo más cuadrado, triángulo sobre rombo más cuadrado sobre rombo es igual a, en el denominador el rombo, y sumo los elementos que hay en los numeradores. Entonces, solo para comentar cómo se hace en Honduras, así está en los libros de texto oficiales. Excelente, muchísimas gracias. Porque en efecto, eso es algo que quería ver. Resulta que se suele creer que el álgebra es de secundaria. Y de hecho, históricamente o tradicionalmente es la forma en la que se ha presentado. Y gracias a diferentes dificultades, a diferentes limitaciones que se han visto a lo largo de la historia, resulta ser que el álgebra viene a ser como la piedra en el zapato, hablando bastante coloquial. Sabemos que el álgebra es esencial en todo el conocimiento matemático porque suele amarrar las diferentes áreas del conocimiento. La geometría, las funciones, lo que viene a ser también, ay, se me fue en este momento. Ay, se me fue. Bueno, pero bueno, lo que hace es amarrar conocimientos entre sí, diferentes áreas de conocimiento, y nos da el lenguaje para poder hacerlo. Por eso resulta ser tan esencial. Pero ¿qué pasa? Que el álgebra viene presentado de una forma tan artificial, tan forzada, tan abstracta, tan desconectada, tan desconectada, que suele generar más dificultades que facilidades, que debería ser lo que debe ocurrir, que de más facilidades que dificultades. ¿Qué ha hecho esto? Que haya una preocupación bastante generalizada a nivel mundial, que ha hecho que se pongan las barbas en remojo en consecuencia y se generen entonces modelos para ir acercando al estudiante progresivamente al álgebra escolar a través de situaciones como las que mencionaban antes, a través del trabajo con patrones, con sucesiones, acercando un poco a la geometría también incluso, las funciones también, que esa parte me parece a mí fascinante, en términos de que funciones, si las funciones son de colegio, y las funciones son incluso de bachillerato, ya terminando la secundaria. Y uno dice, es que no necesariamente. Todo este conocimiento también puede ser presentado desde la primaria, con sus acotaciones, por supuesto, y siendo en todo momento transpuesta a la edad en la que están los estudiantes y el conocimiento que han adquirido hasta ese momento. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Para poder trabajar sobre lo que es el pensamiento algebraico, procuraré hacer una pequeña introducción teórica. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, con toda la confianza del mundo, levantan la mano en cualquier momento que lo consideren ustedes conveniente y vamos abordando entonces las dudas conforme vayan saliendo o también cualquier tipo de comentario o aportación que se quiera hacer al respecto. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción teórica y luego pasamos a la parte práctica del taller del día de hoy. Ok, primero para empezar, resulta que, y para contextualizar un poquito, el álgebra escolar se ha posicionado en la actualidad como un campo de investigación súper reciente y súper pertinente. Curiosamente, ya no solo en secundaria, la investigación que se venía haciendo desde hace bastantes años era vinculada a errores, a dificultades. Claro, en secundaria, porque era en secundaria donde se veía el álgebra. Sin embargo, en el día de hoy, gracias a nuevas propuestas curriculares y de investigación, se está trabajando también el álgebra no como la imaginamos, insisto, en esa forma formal de variables, de factorizar, de simplificar, no de esa manera, pero sí se están ya introduciendo pequeñas habilidades vinculadas con el álgebra en estudiantes de primaria y preescolar, gracias a estas nuevas propuestas curriculares y de investigación como lo es el Early Algebra. Esta tendencia ha empezado a partir de los 2000 con más fuerza, con lo que se tiene en 20 y tantos años. Con lo que es bastante reciente, pero es un campo súper fértil, tanto de investigación como de puesta en el aula.
¿Cuáles son estos elementos del Early Algebra tan trascendentales? ¿Y a qué nos referimos con el Early Algebra? El Early Algebra lo que propone es el desarrollo de habilidades algebraicas desde que los estudiantes inician su formación escolar. Como les comentaba antes, esto no significa, vamos a adelantar los contenidos del álgebra de secundaria. Ahora vamos a enseñarles a los niños desde que están en segundo de escuela a factorizar. Por ejemplo, eso no es lo que propone. Lo que propone es cómo podemos hacer, por ejemplo, que los estudiantes de primaria progresivamente vayan comprendiendo el concepto de variable. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una constante? ¿Cuándo es variable? ¿Cuándo es constante? Entonces, nótese que son conocimientos súper básicos y que requieren de un tiempo para ser desarrollados. Esto es lo que propone el Early Algebra, proponer situaciones que le permiten al estudiante ir dando significado poco a poco a esos conocimientos que suelen ser vulgarmente introducidos con mucha fuerza y con mucha brusquedad en los estudiantes cuando están en secundaria. Entonces, lo que se pretende es más bien ir generando esos espacios para que los vayan comprendiendo con muchísimo más significado y cuando lleguen a la secundaria los puedan utilizar también con completa y absoluta pertinencia y también evitando todas esas dificultades que nosotros ya sabemos que se dan tanto en secundaria e incluso vemos en la universidad. ¿Cuáles son algunos elementos súper esenciales del pensamiento algebraico? Para ir aterrizando también un poquito. ¿Cuáles son esos conocimientos, esas habilidades que son tan esenciales dentro de esta área de conocimiento? En primer lugar, se encuentra la generalización y representación. La generalización como la base del álgebra y el corazón de toda la matemática. Sin generalización no hay matemática, no existe, es la base de toda la matemática y en consecuencia también es la base del álgebra. Entonces, la generalización, las tareas de generalización que nosotros conocemos de toda la vida también, encuentre el siguiente término de esta progresión de figuritas, por ejemplo, de esta progresión de números, de esta progresión geométrica. ¿Cómo se forma el siguiente elemento? Porque resulta que al estar generalizando, nos estamos desarrollando progresivamente también el pensamiento algebraico. Luego está la parte de representación. Estas representaciones suelen decirse, es que el álgebra es letras. La bendita X y la bendita Y, la bendita Z de toda la vida. Pues no. Parte del simbolismo que se trabaja en el álgebra, por supuesto que entre ellas están las letras. Pero existen otro tipo de representaciones previas que son un vehículo también antes de llegar al simbolismo algebraico que suele ser como tan abstracto, tan artificial, tan de no sabemos de dónde está saliendo esto. Sin embargo, el estudiante cuando ha trabajado con otras representaciones, trabajado con números, trabajado con tablas, trabajado con incluso gráficos en el plano cartesiano, figuritas gráficas de dibujitos, expresiones verbales, tanto orales como escritas, resulta que con todo eso se está desarrollando también el pensamiento algebraico, aunque no se están utilizando necesariamente las letras. Otro aspecto importante también del pensamiento algebraico es el sentido de variabilidad. Como bien nos mencionaba antes Uzi, que se trabajaba con más fuerza a partir del séptimo grado, esa necesidad de que el estudiante comprenda lo que es una variable. Es uno de los conceptos que parece súper sencillo de entender, pero es complejísimo, súper complejo y que requiere su tiempo entonces de comprender qué es esto de variable. Y no crean que eso les dice, mira, es algo que siempre cambia. ¿Cómo es algo que siempre cambia? No solo decir eso, sino que el estudiante vaya comprendiendo a partir de situaciones, ojalá contextualizadas, a qué se refiere esto. Y luego la parte de constantes también. Entonces, por ahí va el sentido de variabilidad, que comprendan cómo funciona y no solo eso, también cuando una cantidad depende de otra cantidad. Por ejemplo, nosotros ya hemos trabajado esto toda la vida, cuestiones como calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo. ¿El área de qué depende? De un rectángulo, por ejemplo, depende de la base y de la altura de ese rectángulo. Entonces, ver que el área es una variable que depende de otras dos variables que son base y altura, por ejemplo. Y que para poder determinar una necesitamos el valor de las otras. Entonces, todo esto está vinculado completamente con el álgebra. Con lo que, nótese que desde que estamos desde primer grado, incluso antes, ya estamos trabajando siempre con álgebra. Y por otro lado, esa relación entre variables que yo lo adelanté anteriormente. Estos tres elementos claves del pensamiento algebraico vienen siendo desarrollados
en cualquier cantidad de países a nivel del mundo. Países superpotentes, no potentes de potencia, sino potentes porque le han puesto demasiada atención. Estados Unidos, muy recientemente España, afortunadamente en Costa Rica desde el año 2002 ha sido una nueva reforma curricular donde también desde la primaria se están introduciendo progresivamente conocimientos, habilidades algebraicas más que conocimientos, habilidades algebraicas, Singapur, Canadá, etcétera. Y a modo de ejemplo, para ir aterrizando también un poquito las ideas, de cómo se articulan, por ejemplo, estos 3 elementos claves que les mencionaba anteriormente, les quiero proponer esta situación solo para comentárselas y cómo se vincula, por ejemplo, con el pensamiento algebraico. Esta situación está expresada de una forma bastante simplificada porque por espacio no quería marcar mucho. Y se las quiero comentar de la siguiente manera. Resulta que hace no mucho tiempo estábamos haciendo un trabajo con estudiantes de cuarto de escuela, de cuarto de primaria. Ellos tenían entre 9 y 10 años. Y queríamos explorar precisamente cómo entendían ellos la idea de variables, si ellos llegaban a generalizar, si no llegaban a generalizar, etc. Y les propusimos una actividad bastante sencilla, bastante cercana a ellos. Resulta que nosotros estábamos en una ciudad costera. Y le dijimos a los estudiantes, resulta que yo voy para la playa y quiero dejar mi carro en el, bueno, no quiero, tengo que dejar el carro en el parqueo porque en la playa, en la calle, no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que para poder dejar el carro en el parqueo me cobra $1 para entrar y luego me cobra $2 por cada hora que está el carro ahí parqueado. Entonces se les pregunta, ¿cuánto pago yo en el parqueo? No se les pregunta de esta manera. El cuánto pago en el parqueo se les va preguntando de la siguiente manera. Se les dice, por ejemplo, ¿cuánto pagaré yo en el parqueo si he dejado el carro allí unas 5 horas? Entonces, claro, ¿qué se espera? Que el estudiante diga, bueno, 5 horas. Dice que el parqueo me cobra $2, perdón, por cada hora que estoy allí y pasé 5, pues bueno, 5 por 2 serían 10. Generalmente suelen decir eso como mínimo, $10. Se suelen olvidar del dolarillo de la entrada. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Bueno, primero, que el estudiante entonces diga, resulta que la cantidad de dinero que yo pago va a depender claramente de la cantidad de horas que el carro esté ahí. Con algo tan sencillo, con algo así tan sencillo. Y ellos lo van reconociendo también poco a poco. Esto no es de buenas a primeras, porque hay una tendencia también a ¿cuánto tengo que pagar en el parqueo por 5 horas? Y el estudiante dice, 5 por 2, $10. Y si se recuerdan, más 1 de la entrada, $11. Y ya está. Hay mucho énfasis en responder más que en analizar, por supuesto. Es porque, claro, también la tendencia a veces educativa es que quiero que me den una respuesta. A veces más que en el proceso de razonamiento implicado. Y eso es lo que queremos acá con el pensamiento algebraico, desarrollar el pensamiento y que luego le den significado a las actividades con las que están. No crean que con que les respondan a ustedes cuánto se paga por 5 horas se va a aprender muchísimo. No, pero es un primer acercamiento. Luego les pregunto yo, ¿y si pasamos ahí, qué sé yo, no sé, tal vez 10 horas? ¿Cuánto se pagaría? Y si el estudiante, pues no sé. ¿Y a qué me refiero con no sé? Porque puede que lo respondan similar a como lo habían respondido en el caso anterior de 5 por 2, 10, más 1, 11. O que sigan otra estrategia completamente diferente, que pueden ir contando, que pueden utilizar los datos, los resultaditos, perdón, que habían encontrado anteriormente, etcétera. Entonces, es un proceso de completa y absoluta exploración. Vamos avanzando. Entonces, nótese que se les va preguntando por cuestiones sumamente cercanas. Por 5 horas, ¿cuánto pago? Por 10 horas, ¿cuánto pago? Y luego vamos haciendo cada vez saltos más grandes. Y si yo estuviera, no sé, tal vez, no sé, algo un poquito más irreal, tal vez irreal, pero no es la idea. Pero bueno, para ir ampliando también el panorama de los estudiantes. Y si estuviera ahí, qué sé yo, si tuviera que dejar el carro en el parque unas 523 horas, ¿cómo podría yo hacer, cómo podría yo calcular la cantidad de dólares que pago en el parqueo? ¿Por qué hacer este salto cualitativo? Para que el estudiante trate de buscar una estrategia que le permita generalizar el razonamiento.
que es a lo que vamos precisamente. ¿Cómo hago yo? Solo para que no me responda de una forma directa sin haber analizado previamente los resultados que tenía antes. Y donde el estudiante tiene que decir, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues multiplico 2 por la cantidad de horas que está en el parqueo y le sumo 1. Resulta que cuando el estudiante trata de hacer eso con cantidades grandes, aunque parece sumamente sencillo, no lo es necesariamente. No lo es. Porque el estudiante o no ha comprendido todavía qué es lo que está de fondo en la situación que se le está proponiendo, o no ha reconocido incluso las operaciones que permiten relacionar las cantidades, o simplemente no ha logrado ver la relación que está ahí presente, o incluso no ha desarrollado la habilidad de generalización con algo tan sencillo. Y veamos la habilidad de generalización todavía más. No sé si aquí se nota, porque como estamos trabajando con números, sí, me dicen 523 horas, pues lo multiplica por 2 y ya está. Y le sumo un 1 y encuentro el numerito. Pero si yo le preguntara al estudiante, resulta que dejé el carro una cantidad de horas en el parqueo. ¿Cómo puedo hacer yo para calcular la cantidad de dólares que pago? Ya dejé la cantidad de lado. Yo no le estoy diciendo cuántas horas son. ¿Cuáles son las primeras dificultades que encuentra el estudiante o con las que se las comentan o no? Profe, ¿cuántas horas son? No, dice, vea, la verdad que tendría que ir a preguntarle al del parqueo, porque no sé cuántas horas son. Claro, ¿qué es lo que pretendo? Que me diga el estudiante, no importa la cantidad que sea. Yo sé que la cantidad está cambiando, no importa la cantidad que sea. Esa cantidad solo basta con que la multiplique por 2 y le sume 1. ¿Consideran que ese razonamiento es sumamente elevado para un chiquillo, para un estudiante de primaria? Pues son las respuestas que curiosamente uno obtiene de ellos conforme va avanzando. Le dicen al estudiante, sí, siempre hago lo mismo. Siempre. Y esa palabra del siempre da claves súper valiosas para decir, el estudiante está entendiendo qué es lo que está de fondo de la situación. Y nótese que ya no necesita una cantidad. Antes se ocupaba el 5, antes se ocupaba el 10, antes se ocupaba el 523 para calcular la cantidad de dólares del parqueo. Pero ahora me está dando una estrategia más general para calcular los dólares que se necesitan pagar. Y vamos a dar todavía un paso más grande. Porque vean que lo que sabemos de álgebra, las famosas letras de toda la vida. Entonces vamos a empezar a que el estudiante le dé significado a estas las letras. Y si le pregunto yo, mire, resulta que voy a llamar X o R o Z o M o P o corazón o triángulo o cuadradito a la cantidad de horas que va a estar el carro en el parqueo. ¿Cómo cree usted si este simbolito o si esta letra R, por ejemplo, significa la cantidad de horas que está el carro en el parqueo? ¿Cómo cree usted que yo puedo calcular la cantidad de dólares que pago? Y los estudiantes, claramente, después de mucha mediación del profesor explicándole esto de la letra, porque a veces quieren aterrizarla mucho y dicen, ¿en cuánto es la letra? Y uno le dice, no, es que la letra es un número, nada más que específicamente no sabemos cuánto es, pero es un número, como los números anteriores. Y en muchos casos le dicen al estudiante, es que no sé, porque necesito el número. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Porque le dice usted, bueno, ¿y cómo qué número sería? Y el estudiante dice, bueno, por ejemplo, si fueran, no sé, 10 horas, se paga tanto. Entonces dice usted, está entendiendo, a fin de cuentas, no está utilizando la letra, pero sí sabe qué es lo que está de fondo en la expresión, aunque no le está escribiendo, en la expresión con la que está trabajando. Y uno le dice, bueno, y ahora utilicemos la letra. ¿Qué pasaría con la letra si la letra es un número? Nada más que no sabemos cuál es. O la letra puede ser cualquiera de todos los anteriores con los que habíamos trabajado. Y se queda uno de espaldas cuando le dicen a los estudiantes a veces a uno. Dice, pues es lo mismo que venimos haciendo. Y incluso a veces se hartan. Pues es lo mismo de antes. Nada más que en lugar de poner un número, ponemos una letra. Y lo responden a veces con esa naturalidad. Esta naturalidad que es tan difícil ver en secundaria, cuando uno empieza a trabajar con expresiones algebraicas y uno les dice inmediatamente, bueno, la X es un número, la Y también es un número, y vamos a trabajar con X y con la Y. Pero claro, no ha habido un proceso también sobre el cual ha trabajado el estudiante para entender y para poder comprender cómo se utiliza ni siquiera esa X o esa Y. También vean que esto
no sé si se nota que a través de una situación tan básica y que va progresando, insisto, no es de golpe que se le presenta al estudiante, ni todas las preguntas tampoco de una sola vez, se va avanzando, se va generando el espacio para que el estudiante vaya comprendiendo progresivamente a qué es a lo que nos referimos. O incluso, en muchos casos, el estudiante tampoco tiene por qué saber qué es lo que queremos en ese sentido. Nosotros no les vamos a hablar de álgebra, no les vamos a decir, mira, es que esto es una variable de buenas a primeras, sino que el estudiante poco a poco puede ir comprendiendo intuitivamente a qué nos referimos con estos conceptos que son tan básicos. Me comentaba un colega hace muy poquito que en secundaria, él estaba trabajando en 8º grado de secundaria y me decía, es que Jason, tengo un problema porque estoy viendo que, por ejemplo, conocimientos tan básicos como el poder comprender qué es una variable, los estudiantes no lo tienen, no lo tienen. Y si yo les digo qué es X más X, el estudiante no sabe cuál es el resultado de X más X. Y, o sea, una cosa tan básica, pero claro, dice usted tan básica, pero que tiene un trasfondo muchísimo más complejo de lo que nosotros esperamos. Y resulta que a través de actividades tan basiquitas, quiero decir básicas, no de que sean sumamente simples y que no tienen significado, quiero decir básicas de que son cercanas a nosotros. Ese básico nos permite ir acercando, como les decía antes, al estudiante al pensamiento algebraico. Y otra cosa súper, creo yo que me parece valiosísima de este tipo de actividades, no es solo el hecho de que el estudiante está resolviendo un problema cercano a él o a ella. Nótese que también está relacionando diferentes áreas del conocimiento. Estamos trabajando con números, estamos trabajando con operaciones aritméticas, estamos trabajando con funciones. ¿Cómo con funciones? Claro, el estudiante en el momento en que les dice, es que la cantidad de dólares que yo pago siempre son 2 por las horas, no sé, son 10 horas por 10 más $1 de la entrada, o sea que los dólares son 11. Aquí se está generando una función, una pequeña función. Algo tan así, tan basiquito. Entonces, es mucho conocimiento que se está dando en ese momento y donde, insisto, en la secundaria suele verse de una forma tan segmentada. Entonces, el pensamiento algebraico nos da oportunidades para articular mucho conocimiento, muchísimo conocimiento. Y era precisamente el punto al que iba. Ay, ya se me manchó entonces voy a tratar de borrar por acá. A lo que iba. Y dentro del pensamiento algebraico, hoy particularmente, vamos a estar trabajando con situaciones que además van a desarrollarse en el marco del pensamiento funcional. Además, imagínense ustedes qué rico esto. Actividades donde en la situación con la que están trabajando va a estar una función de fondo, pero una función de esta naturaleza como las que les presento aquí abajo. Que lo que se paga en el parqueo, acá abajo, que no puedo escribir, no me deja escribir, que lo que se paga en el parqueo es 2 por la cantidad de horas más 1. Funciones de esa naturaleza es con las que vamos a estar trabajando. Lo que suele ser considerado en muchos casos también como formulitas, en un sentido bastante amplio y no tan formal, pero bueno, que nos entendemos nosotros. ¿En qué vamos a centrar la atención dentro del taller? Entre el día de hoy y el día de mañana vamos a estar trabajando exactamente con las mismas situaciones desde 2 enfoques completamente diferentes. El enfoque del día de hoy, por ejemplo, es el de análisis de las tareas. Bueno, si nos da tiempito, no vamos a ser muy ambiciosos tampoco. Si nos da tiempito, por lo menos una tarea y hasta donde podamos. El día de hoy vamos a analizar tareas. Nosotros como profesores, como profesoras, como estudiantes, vamos a analizar las tareas, a ver qué logramos identificar que consideramos que con suerte y con eso se logra desarrollar el pensamiento algebraico y por qué. Y el día de mañana vamos a trabajar con evidencias que nos han dado los estudiantes de primaria ante esas mismas tareas. Para que no me crean a mí de que eso sirve, sino para que veamos con base en evidencias reales cómo es que el estudiante, cómo los estudiantes están de verdad articulando su pensamiento algebraico. ¿En qué vamos a centrar la atención? En la generalización, como un punto focal. Entre tanto, vamos a enfocar en poquitas cosas, en generalización.
¿Será que el estudiante generaliza? Es decir, ¿será que el estudiante llega a trabajar con un caso general y no solo con números específicos? ¿Será que puede entender una regla general con la situación con la que se está trabajando? ¿Cómo es que generaliza? ¿De verdad generalizan o no generalizan? ¿Cuándo generalizan? Y también trabajaremos con representaciones. Representaciones, es decir, cómo está expresando este estudiante la generalización. ¿Será que cuando lo trabaja con números no está representando algebraicamente? ¿O será que aunque sea con números me está expresando esa regla general con la que está trabajando? Por ejemplo. Y por otro lado, hasta donde dé espacio, voy a tratar de hacer acotaciones en cuanto a la mediación docente. Para poder trabajar el pensamiento algebraico desde primaria, una parte, si ya la mediación docente, la mediación pedagógica es esencial en todas las áreas de conocimiento y obviamente en primaria y secundaria va a ser obviamente sumamente esencial para desarrollar el pensamiento algebraico. ¿A través de qué? A través de preguntas guía, que eso es esencial, a través de un cuestionamiento constante. ¿Cómo encuentra usted ese resultado? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Qué está relacionando? ¿De qué manera? Toda esta mediación es lo que permite que el estudiante vaya dando sentido y vaya moldeando, vaya articulando, vaya estructurando todas estas ideas y las vaya relacionando también entre sí. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya toqué algunas ideas anteriormente en lo que les he comentado. Bueno, primero, estaremos trabajando con el pensamiento algebraico. Resulta que el pensamiento algebraico no tiene una definición específica. Esto es sumamente interesante. Se habla mucho de pensamiento algebraico, pero nadie define lo que es el pensamiento algebraico, porque es una idea tan compleja en amplitud, que no se ha logrado todavía restringir lo suficiente. Por ejemplo, Caput, que fue uno de los expositores más relevantes en esta área del conocimiento, él dice que es una forma, que es una actividad humana y que refiere a la forma de pensar, hablar y hacer matemática. Entonces, nótese que esto es una idea sumamente general. Lo que viene a hacer matemática como pensamiento algebraico. Sin embargo, otros autores que han trabajado muchísimo en esta área nos dicen, pero dentro de eso logramos identificar prácticas esenciales. ¿Cómo cuáles? Generalizar. Una vez más la generalización. Representar. Insisto, representar con tablas, verbalmente, escrito, hablado, con dibujos, etcétera. O con simbolismo algebraico alfanumérico, con letras. También la parte de justificar y la parte de razonar. Entonces, que nos quedemos con esos elementos como prácticas esenciales del pensamiento algebraico y del early algebra en primaria. Son solo 4. Generalizar, representar, justificar y razonar. Y otros autores, además, dentro de estas mismas prácticas esenciales, nos complementan con un poquito, con otros aspectos más que ya hemos comentado antes. El trabajo con variables, para que el estudiante logre generalizar también a casos más amplios, más generales. El trabajo con cantidades indeterminadas. ¿A qué me refiero con cantidad indeterminada? Como en el parqueo, cuando ya se le dice al estudiante, ¿cuánto pagaré yo en el parqueo si he estado ahí muchas horas, por ejemplo? Ya eso es una cantidad indeterminada. He pasado una cantidad de horas que no sé cuál es. Y que se espera que el estudiante logre trabajar con ella, porque la cantidad de esa idea de indeterminación está vinculada con la idea también de variabilidad, que como les digo, no es tan fácil ni entender ni de asimilar. Y por último, otra vez, las representaciones y simbolizaciones. ¿A qué nos referimos con generalización? La generalización habla de reconocer una regularidad, es decir, algo que siempre se repite, y generar nuevos casos en los que esa regularidad se va a dar. Eso es lo que vamos a entender nosotros por generalizar. Encontrar esa regla y aplicarla a nuevos casos. E incluso encontrar, ojalá, una expresión que me permita decir cómo es esa regularidad o representarla. Y resulta que en esto, para prácticas fundamentales para generalizar algunos de los recursos, de los vehículos más ricos para poder hacerlo, son los patrones y asociaciones. Y les pongo esta imagen. Esta imagen es sacada de los programas de estudio de aquí de Costa Rica, con una situación bastante basiquita.
y que se va utilizando también a lo largo de los años. No crean que no se propone solo una vez en un año escolar, sino que se va utilizando también diferente, se puede utilizar diferente, nada más que abordando cosas que se van complementando entre sí. Por ejemplo, en esta situación se le pide a los estudiantes que determinen cuántos son los botones que tiene cada una de las osas según el número de la osa. La osa 1 tiene 3 botones. Si tiene 3 botones. La osa 2 tiene 5 botoncitos. Y la osa 3 tiene 7 botoncitos. Por ejemplo, ¿cuántos botoncitos tendrás si se sigue cumpliendo el mismo comportamiento? Yo no los hablo de regularidad, porque es una palabra muy compleja. Si se sigue comportando las osas de la misma manera, ¿cuántos botoncitos, por ejemplo, tendrá la osa número 4? ¿Cuántos botoncitos tendrá la osa número 5? Y luego hacemos un saltito. ¿Y si es la osa número 10? Y si vemos que el estudiante lo que está haciendo tal vez es sumando, utilizando estrategias muy puntualitas, lo que hacemos es hacer un salto. Decimos, bueno, y si fueran 200, no creo que usted se ponga a contar o a dibujar todos los botoncitos de la osa. Por ejemplo, entonces, si fueran 200 ositas, o la osa número 200, ¿cuántos botoncitos tendrían? Entonces vamos haciendo saltos también, porque esos saltos nos permiten ir motivando al estudiante que encuentre algo general. Esa regla, esa famosa regularidad, que es la que luego me va a permitir ir introduciendo la idea de indeterminación. Cuando yo les diga, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, resulta que vamos por un montón de osas ya. Imagínense ustedes que le tengo que explicar yo a alguien cuántos botones tienen las osas, pero a mí no se me ocurre una forma de sacar los botoncitos de las osas. ¿Cómo le explicarían a usted eso a otra persona? ¿Cómo me lo dirían a mí para que yo se lo cuente a otro, por ejemplo? ¿O cómo le explicaría usted a un compañerito o a una compañerita cómo se calculan los botones de la osa? Entonces, a través de eso, nótese que no se sabe cuál osa es, pero el estudiante, estimulándole lo suficiente, puede llegar a decir, es que depende de la osa que sea. Entonces ya nosotros, los estudiantes estarían volando, como decimos en Costa Rica. Estarían articulándolo súper bien, porque nótese que ya está viendo que dependen los botones de la osa, la idea de variable. Y luego, ¿y qué se hace según ese número de osa? Pues lo que necesito es, según el número de osa, hago esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, nótese que lo generalizó verbalmente. Ya ahí está la parte variable, está la parte indeterminada. Y ya luego, si le introducimos la parte de la letra, que ya eso es un plus que nos da la álgebra, nos estamos dando cuenta que están representando además simbólicamente. Entonces, nótese que son cuestiones bastante cercanas, creo yo, a las personas estudiantes. Y no solo eso, de que no tienen que ser tan artificiales o tan complejas tampoco. Un detalle también bastante importante es que, bueno, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana es solo un pequeño acercamiento. Hay infinita cantidad de situaciones que se le puede proponer a las personas estudiantes y todas ellas dependen del nivel escolar también en la que estén. Una situación como esta, así también de gráfica, podría ayudar, por ejemplo, bastante a estudiantes de que están en primero de escuela. Claramente no le voy a preguntar a los estudiantes, dígame cuántos botones tiene, por ejemplo, la osa número 100, porque el número, además de que es una magnitud ya bastante elevada, está haciendo un salto cognitivo bastante elevado. Pero yo creo que el estudiante sí me podría decir, por ejemplo, por lo menos la osa número 4, ¿cuántos botoncitos tendría? En otro año le puedo hacer otro salto y preguntarle, bueno, ¿y las siguientes cómo? Y así vamos avanzando y se va familiarizando, mientras se va familiarizando también con este nuevo conocimiento con el que está trabajando. Y luego están la parte de las representaciones, como les decía antes, que nos vamos a centrar. ¿Qué se refieren a las representaciones? Signos, gráficos específicos, contextualizados que trabajamos en la matemática, como les he comentado antes. Lenguaje natural, tablas, lenguaje simbólico, expresiones genéricas, la representación numérica, los números, o lo pictórico incluso. Que los estudiantes sean capaces de poder generalizar y decirme, la regla funciona así, y que me lo dibujen. Si el estudiante está generalizando con eso también. Esto lo vamos a desarrollar, como les comentaba antes, en el marco del pensamiento funcional.
Y como vimos antes, por ejemplo, con el caso del parqueo, nótese que aquí incluso la misma función que se trabajó antes para calcular los botoncitos de la osa, de cada osa, es 2 por el número de osa con la que está trabajando, más 1. No me voy a meter por ahí, pero se encuentra cualquier cantidad de formas de resolver esto. Y esas formas todas válidas de los estudiantes son las que le van a dar riqueza a las capacidades que ellos van a ir desarrollando poco a poco. Me hace mucha gracia que en algunas de las ocasiones se suele estigmatizar bastante en decir, es que cuando se habla de patrones, se tiene que encontrar una regla inmediatamente. Y uno dice, pero ¿cómo voy a encontrar una regla yo inmediatamente? En muchos casos tengo que dar pasos previos. Por ejemplo, ver que la osa 1 yo lo voy a asociar, por ejemplo, con el número 3. A la osa 2 le voy a asociar con el número 5, de 5 botoncitos. Y a la osa 3 le voy a relacionar con 7 botoncitos. Entonces, una forma a veces con la que trabajan los estudiantes es vinculando el número de osa con el número de botones. Entonces empiezan a encontrar una relación y dicen, bueno, aquí tal vez no se ve tan clarito. Voy a irme con la osa número 2. Osa número 2 son 5 botones. Ahí se está, mira, 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Será que eso se cumple con la osa 3? Vamos a ver, son 7. 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces los estudiantes, por ejemplo, encuentran la relación a nivel numérico desde el 3, 5 y 7 botones. Otros estudiantes lo hacen diferente y lo hacen desde lo gráfico. Válido también y dicen, ah, mira, por ejemplo, en la osa número 3, 3 botones, 3 botones, y me sobra un botón. Entonces, es el número de osita 2 veces más 1. Por ejemplo, osa número 2. 2, 2, y me sobra un botón otra vez. Vamos otra vez con la osa número 1. 1, 1, y me sobra un botón. Entonces, como hay tantas estrategias que podemos utilizar los estudiantes, esto todavía le da más riqueza a la forma en la que ellos lo están viendo, porque son ellos quienes lo están descubriendo y no es la persona docente quien está condicionando la forma en la que tiene que interpretarlo o en la forma en la que tiene que expresarlo. Y eso es precisamente lo que al estudiante le va permitiendo ir desarrollando todos estos sentidos que les mencionaba anteriormente. El sentido de variabilidad, el sentido de generalización del, es que siempre pasa esto. Y que lo vaya relacionando de alguna manera también. Ahora sí, compañeros y compañeras. Yo sé que me he pasado bastante en lo que les quería comentar. Lo siento muchísimo. Pero bueno, espero que haya sido de algún apoyo también para lo que queremos hacer en este momento. Como les comentaba, el día de hoy y el día de mañana vamos a estar trabajando exactamente con las mismas situaciones que les voy a proponer a continuación. En realidad son dos situaciones. Yo no creo, vamos a ser realistas, no creo que nos dé tiempo de trabajar las dos y tampoco creo que nos dé tiempo de trabajar incluso la primera completa. No pasa absolutamente nada. Les voy a proponer, les voy a enviar en este momento, bueno, ahorita, se los voy a enviar por el chat un archivo. En ese archivo hay una tarea, que es la tarea que se les está mostrando en este momento a la izquierda de la pantalla. Bajo esta tarea se ha propuesto a estudiantes que están en cuarto de escuela y que están en sexto de escuela también. Con esta organización se les irá presentando poco a poco. Y lo que se espera, lo que esperamos construir en este momento es ¿qué consideran ustedes? ¿Hasta dónde consideran? Ojalá que luego lo puedan verbalizar porque va a ser muchísimo más rico. Que me puedan, por favor, colaborar en decir, mira, yo creo que esto de verdad y con base en mi experiencia con mis estudiantes o incluso con lo que yo he visto o con lo que yo podría imaginar, creo que esto podría ayudar a desarrollar el pensamiento algebraico a partir de lo que hemos visto por esta y esta razón. Es decir, que ustedes me ayuden a ver, que nos ayudemos entre todos a ver por qué es que creemos que la tarea está ayudando a desarrollar el pensamiento algebraico. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte también? O si ustedes dicen, no, es que definitivamente yo creo que esto no ayudaría en nada. Pero también, ¿por qué?
¿Qué nos ayuda? Este proceso de construcción es el que nos va a permitir enriquecer eso. También, eso es lo que nos vamos a centrar principalmente. ¿Cómo consideran ustedes, si lo consideran, que se está desarrollando el pensamiento algebraico? Vamos a resolver la tarea en grupitos. Vamos a hacer salas. Somos 135. Creo que nos vamos a separar en 3 salas. Las salas van a quedar bastante grandes. No pasa absolutamente nada. Discutan, por favor, que esta es la parte rica de la generación de conocimiento. ¿Es correcta o incorrecta la respuesta? Da absolutamente lo mismo. Si los estudiantes se equivocan, si nosotros nos equivocamos, nada de eso importa. Lo que importa es ir determinando cómo nos podría ayudar la tarea. Ya luego nos encargaremos de las respuestas correctas. No pasa absolutamente nada. Sino en cómo está organizada. ¿Por qué está organizada así? ¿Creen que se podrían encontrar dificultades incluso con sus estudiantes de primaria? ¿Cómo podría ayudar esto incluso a desarrollar el pensamiento algebraico en secundaria? ¿Cómo modificarían la tarea para que sea más entendible incluso de acuerdo con su experiencia para los estudiantes? Porque a veces planteamos una pregunta y creemos que está súper clara y luego nos damos cuenta de que no era tan clara como creíamos. Entonces, con base en toda esa riqueza, todo ese bagaje que tenemos entre todos, vamos a tratar de trabajar en esto. Vamos a trabajar unos 20 minutitos, con lo que a las 5:20 regresamos. 10 minutos, yo sé que no nos va a dar tiempo para discutir, pero lo continuamos el día de mañana y no pasa nada. Si estamos de acuerdo con eso, ojalá que sí, porfa, para que me ayuden también. Entonces, les voy a compartir en este momento por medio del chat este documento que les estaba comentando anteriormente. Ahí se está cargando. Listo. Entonces, ay, no, mentira, lo envié, fue a Stephanie. Voy a enviarlo a todos. A todos y todas. Ahora sí, por ahí tienen el archivo. Como les digo, son 2 tareitas. Las tareas son de una naturaleza diferente entre sí, pero vayamos resolviéndola nada más conforme va apareciendo la tarea, nada más, siempre teniendo en cuenta cómo creemos que esto contribuye a desarrollar el pensamiento algebraico. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos que consideramos que nos están ayudando a eso? Y le agradecería profundamente a los del equipo técnico si nos ayudan por ahí con las salas también, trabajando los 3 grupitos. Pero como les decía antes, porfa, compartamos entre todos y todas, sin ninguna pena, absolutamente ninguna pena, que todos estamos aquí en este proceso de aprendizaje. Vamos a generar 3 salas. Listo. Buenas tardes, vamos a esperar las últimas indicaciones del exponente. Solamente les voy a compartir el PDF siempre en pantalla para que los que no pudieron descargarlo puedan hacer visualización de él.
Ok, si existe algún voluntario, podríamos dar inicio a alguien que pudiera leer el documento. Si alguien quiere participar, solo levanta la mano y se le habilita el micrófono. Y tener cuidado con eso, que tratar de no activar los micrófonos intencionadamente. Si gusta lo leo yo, Stephanie. Tenemos una sesión 1. Bueno, arriba dice análisis de situaciones que promueven el pensamiento algebraico en estudiantes de primaria, acercando la investigación de campo. Sesión 1, análisis de tarea. En esta sesión analizaremos 2 tareas que se han propuesto a estudiantes de 4º grado, 9 a 10 años, y 6º grado, 11 a 12 años, y que han pretendido explorar y potenciar el pensamiento algebraico. Para cada una de las siguientes tareas, seguiremos las siguientes indicaciones y responderemos las preguntas. Dice la número 1, resuelva la tarea. Vaya resolviendo conforme aparecen las partes. Número 2, ¿qué componentes del pensamiento algebraico son potenciados con la tarea? ¿En qué partes de las tareas se identifican esos componentes? ¿Cómo las reconocen? ¿Qué fortalezas reconocen de las tareas? ¿Qué dificultades considera que pueden enfrentar las personas estudiantes al resolver estas tareas? ¿Cómo modificaría la tarea para hacerla más provechosa y comprensible a las personas estudiantes? ¿Qué adecuaciones realizaría? ¿A qué debería prestar atención la persona docente para generar un espacio óptimo para proponer tareas que potencien el pensamiento algebraico? Hay que contestar todas esas preguntas para cada tarea. Veamos la tarea, a ver qué tiene. Dice ahí, Isabel va a cumplir años y le organizaron una fiesta. En su cumpleaños necesitarán globos. A cada invitado le regalarán 3 globos y colocarán también un globo en la puerta para avisar que es la casa del cumpleaños. Qué extraño. Y colocarán también un globo en la puerta para avisar que es la casa del cumpleaños. Ayúdele a Isabel a saber cuántos globos va a necesitar para su fiesta. Escriba todos los procedimientos para llegar a la respuesta. Ya. Bueno, pensemos un momento y ahí discutimos, porque sí, hay que tratar de entender bien el problema. Dejémonos 1,5 minutos para leerlo solos y tratar de entender la intención de la tarea. Estamos pensando, profe, el problema. Ahorita solo sin ayuda de voz que nos interrumpa. No, no, genial. No, y no lo voy a interrumpir tampoco. Todas las preguntas que están arriba hay que contestarla para cada tarea, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Doctor Jason, ¿usted considera oportuno que escribamos en otro lugar las respuestas? ¿Sí? Sí, pueden irlas escribiendo y irlas registrando. No tiene que ser un documento súper elevado, nada más ir poniendo las respuestas por partes y eso es todo. Bien, muchas gracias.
Sí, Carla, tenemos que resolverlo y responder todas las preguntas allá. No sé si, como nosotros no estamos presentando, Stephanie nos ayuda colocando un documento ahí donde escribamos la respuesta, porque ahí mismo no lo veo pertinente. Si pudiera, un documento en Word rapidito ahí, nos copia el problema y la pregunta 1. Listo, denme un segundito y ya les... Gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Será que me comparten nuevamente el documento? Creo que Sí. mi internet se salió y no me cayó, no lo tengo. Me pasó lo mismo, yo no lo tengo. Sí. Ay, Dios. Compártalo a alguien más por aquí, por favor. Ahí está. Alguien ya lo compartió. Este problema se parece bastante al que utilizamos en séptimo grado, al de las mesas y personas que se van a ubicar. Justo pensé eso, fíjese, profe. Ujú. Sí, es bastante Entonces, parecido. aquí no se puede escribir, no hay opciones de escribir en pantalla. No. Quería comentar eso. No, la opción está deshabilitada, pero por el chat se podrían manejar las respuestas y luego tratar de juntarlas en un documento. Buenas tardes. Quizás una idea puede ser que alguien comparta un documento de Word si tienen una computadora y están conectados desde ahí para anotar las ideas de todos. Sí, porque los que estamos desde el celular es más difícil escribir así en el celular. Por favor, si quiere Stephanie, yo voy a abrir el documento. Usted deja de compartir, como ya lo tengo. Entonces yo les comparto a ellos. Gracias. Y vamos resolviendo, porque nos vamos a quedar sin resolver la tarea. Está abriendo también esta Jamboard por si ustedes quieren escribir desde el celular, dado que están desde el celular. Entonces creo que sería adecuado también que ustedes tengan acceso a redactar también. Entonces le vamos a dar el acceso a todos para que puedan escribir a sus anchas y resolvamos el problema. Se lo voy a mandar por acá, por el chat. Y prueben entrar para que vayamos resolviendo ahí. Ya luego voy a copiar la tarea, solo prueben ver si ustedes pueden escribir. Uy, perdón. Vamos a copiar ahorita el ejercicio para no olvidarlo. Ah, sí, sí se puede copiar. Me parece que está solo para lectura. Pero No sí para me dejó descarga. copiarlo, fíjese, sí me dejó. Solo que... Sí, se imagino que el dueño sí. Bueno, ahí está, para que vayan pensando ahí la tarea. Solo voy a medio reorganizarlo. Bien. Voy a ir copiando ahí cada una de las preguntas y ustedes pueden entrar si gustan ahí y pueden ir escribiendo para que avancemos. Sí, creo que está solo para Ah, de veras. de lectura. O sea, uno puede ingresar, pero sí, solo puede sí. leer. Olvidé. Totalmente de Exactamente. acuerdo. Gracias. Listo. Olvidé ese detalle. Vamos a ver, aquí había algo más. La otra pregunta. Otra pregunta que tiene el... Ah, esa es la pregunta 1. Uy, perdón. Me está copiando bien grande. Ahí está. Esa es la pregunta 1. ¿Qué responderíamos? Sería
3 por 3 más 1, ¿les 3 parece? por 3 más 1. Ok. ¿Alguien está del celular que lo quiere escribir? Me va a salir tosco, estoy desde la computadora yo. Bueno, 3 por 3 más 1. Ok. Dice aquí, sí, 10 globos. Dice ahí, si Isabel invita a 3... Ah, el total, sí. Igual a 10 globos. Si alguien más quiere escribir, lo hace, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente preguntita. Esta sería la preguntita. Si Isabel invita a 7 personas, ¿cuántos globos necesitaría en total? Escriba, pero todos los procedimientos, ¿verdad? Aquí lo hicimos de forma numérica, como piensan los niños. ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? Con el álgebra. Pero dijo de 7 a 10. La última, Sí, ya están dando no todas las más. respuestas. Las voy a copiar de ahí mejor y de ahí seguimos pensando otras estrategias, porque ya tienen aquí todas las respuestas los compañeros. Gracias, profesor Nicolás. Vamos a ver, voy a copiar la otra pregunta. Ahí está la pregunta 3. Es que copié la misma. Ay. Ustedes van copiando algunas respuestas, ya la vamos a pegar. Ahí está. Sí, creo que alguien me estaba dando ya la respuesta a esta. Vamos a copiarlo de ahí. Dice ahí 10 globos, luego el siguiente dice el compañero 22 globos. Esto sí usa cálculo mental, para mí que es una cuestión válida, alguien que utilice cálculo mental. Lo vamos a escribir aquí con cálculo mental. Siempre aparecen niños que de un solo dicen la respuesta. Vamos a escribir ahí 10. Pero ese iría arriba, o sea. Sí, el de arriba, claro, sí, 10 globos. Moví la pizarrita, 10 globos. Ya tenemos dos estrategias, con cálculo mental y utilizando una estructura numérica. Luego Y dice por aquí... otro podría ser haciendo los globitos, al menos para las 3 personas los que son globitos, humanos. una forma de representación ahí. Ujú. Vamos a copiar nada más la respuesta del profesor que tiene ahí. Esta de que dice 22, con cálculo mental también podría ser 22 globos. 22. Y hay que escribir esta estructura. Esta no me la dejé escribir. Sería entonces 3 por, ¿cuántos eran? 7. 7 más 1. 3 por 7 más 1. 22. Gracias. Bueno, hagamos lo mismo para todos y luego sería dibujar los globitos. Para esta sería 3 por 72 más 1, que ya el compañero lo calculó. No me acuerdo cuánto le dio. 427. Gracias. Gracias por la respuesta. Y el cálculo mental sería dar la respuesta, ¿verdad? Vamos a copiar este. Cálculo mental, 427. Y ahora sí, pensemos otra estrategia, la de los globitos. Dibujar grupitos de 3. Por ejemplo, tengo un globito, 1. Soy muy mala a dibujar. Si alguien quiere dibujar en los otros me ayuda. Va, un grupo de 3 a un invitado. Este es para un invitado. Invitado 1. Así les entendí, grupitos de globos. ¿Es así la idea que me dieron? Sí, sí, así. Sí, ¿verdad? Ok, entonces la voy a terminar. Luego sería otro grupito de 3 globitos. Vamos a poner que este entonces es el invitado 2. Llevamos 2 personas. Invitado 2. Y luego un invitado 3, otros 3 globitos. Este es el invitado 3. Le vamos a llamar I3 aquí.
3, pero luego esto va a fallar cuando tengamos 72 invitados. Pero la técnica para este primer caso es válida. Sí, yo pienso que para el primero es válido. Sí, Ya para pero los 7 y 72, yo creo que ya es más ajá. complicado. Ya el estudiante tiene que buscar algo más porque Sí, sería tedioso exacto. estar haciendo 72 grupos. Puse este color negro que es el de la casa. El de la puerta. Puerta, perdón, tiene razón. Puerta, el de la puerta. Bueno, vamos a ver si ya contestamos a todo lo que nos pidieron. Le vuelvo a leer. Isabel va a cumplir años y le organizaron una fiesta, necesita globos. A cada invitado le regalará 3 y colocará un globo en la puerta para avisar que es la casa del cumpleaños. Si Isabel invita a 3 personas, ¿cuántos globos necesitará? Escriba todos los procedimientos. ¿Se les ocurre algún otro procedimiento? Buenas tardes, la número 13, 217. No lo verifiqué, fíjese. Gracias, muy amable. Ya lo vamos a borrar. Si me repite, profe. 217. Sí, vamos a hacer. Porque 3 por 72 son 216 sí, más el 1 de la puerta. Totalmente de acuerdo. Ya haciéndolo. Es cierto, 217. Gracias. A veces uno por estar lo hace. La respuesta hay que y esta de cambiar. acá, sí, claro, gracias. Ahora lo cambiamos. Sería aquí 217. Ahora sí, muchas gracias. La del cálculo mental. ¿Alguna otra técnica? Porque para ponerse a hacer esos 7 es como un poquito tedioso, creo yo. Tal vez como alguna especie de tabla. Una tablita. 3. Gran idea, ¿cierto? Tenemos una tablita. Usando azulejo, tal vez. Y en el azulejo, profe, podríamos tomar... ¿qué dato para el azulejo? ¿Qué valores? Este sería invitados. Y la cantidad de globos. Cantidad de globos. Cantidad... Otra que es bien bonita, pero lleva mucho trabajo, es con el ábaco. Sí, puede ser algo trabajoso. Pero ¿cómo lo haría con el ábaco, profe? A mí ahora no se me ocurre. Cantidad de globos. Va a ser feo porque estoy desde el mouse, pero es una buena técnica. Entonces, para un invitado, tendría que hacer 4. esto igual, ¿verdad? Serían 4, muy bien. Para 2 invitados, serían 7. Para 3 invitados, iba haciendo el cálculo, serían 10, que es el que acabamos de hacer. Para 4 invitados, 13, ¿verdad? Entonces este va como sumando... 3. Este va sumando 2. 3. 3. Va sumando cada vez. A 1 para llegar a 2. Aquí. Va sumando 3. Más 3. Sí, quiero ubicarlo donde me están diciendo. Más 3 aquí abajo. Y arriba, más 3. Sí. Más 3. Ahí abajo, más. Arriba es de 1 en 1, correcto. Sí. Más 1, que ahí me equivoqué. Sí. Más 1. Es de 1 en 1. Más 1. Entonces luego el niño puede ver que aquí claramente el siguiente, sin necesidad de hacer un cálculo mental, es Va a ser 16. 15. Uy. Sí, perdón, estoy viendo mal acá. 16. Gracias. Con solo hacer más 3. Ok, gran técnica, gran técnica. Este sería para 5. Y luego, de la misma forma, puntos suspensivos, ¿verdad? Muy bien. Excelente y valiosísimo. Perdón por meter la cuchara. Porque lo otro también es, imagínense ustedes que dejamos y luego hacemos otro salto, porque esto es un recurso hiper valioso y súper evidente. Evidente quiero decir que salta a la vista cómo está siendo conformada. Pero también, imagínense que paramos en el caso 5, que el estudiante, nótese que lo puede ir determinando con respecto a los resultados anteriores, porque siempre le suma 3 al anterior. Y si nosotros hiciéramos el salto de, no, ahora vamos para que no pueda seguir haciendo esa estrategia, y si le pregunto por un número más grande, porque lo obliga a generalizar también de otra manera. Imagínense que le preguntamos por el caso, qué sé yo, 344.
Bueno, depende de la edad, por supuesto, perdonen. Depende de la edad. 344. Para eso tendría que haber calculado el resultado anterior. Y en este caso, enfrentaría ciertas dificultades, con lo que también es súper rico considerar esos otros escenarios de cómo podrían abordarlo diferente. Pero ese recurso es un recurso hiper mega valioso, que es un éxito. Gracias. Ahí estábamos pensando hacer globitos. Se nos fue el tiempo ya, compañeras. Ay, qué pena, sí. Ya estamos por acá. Ay, quería, colegas, compañeros, compañeras, quiero hacer una consultita primero. No sé si tenemos, que no me quiero aprovechar ni me quiero usar jamás de las personas presentes. ¿Será que se puede extender un poquito más o continuamos mañana también? Porque podríamos hacer un pequeño cierre y continuamos mañana. O no sé si nos podemos extender una cantidad de minutitos. Me dicen la cantidad, si es posible. Si no es posible, mañana continuamos. Ustedes mandan. No sé si ahí. Vamos a esperar lineamientos. Está Irian. O Roseli. ¿Cuáles son los lineamientos, Roseli, para este caso? Dado que ya va a ser la hora de cierre. Sí, porque no sé si los colegas van para otro tipo de actividad. Ya. 10 minutos más, doctor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y a los demás, a todos los colegas también, el día de mañana continuamos, insisto, si no, en lo que quede pendiente, continuamos mañana, cerramos y al mismo tiempo, como todo va de la mano y vamos a estar analizando exactamente lo mismo, pero desde respuestas, desde producciones de estudiantes de primaria, entonces todo va a ir de la mano. Entonces, cualquier cosa que hoy quede pendiente, mañana esperamos lograr cerrarla. Primero que todo, me parece todo un privilegio ver todas, todo lo que nos estaban compartiendo, todo lo que estaban meditando, todo lo que estaban generando. Ustedes, un detalle importante también con estas tareas es que estas tareas se propusieron, como les comentaba antes, a estudiantes de primaria. Entonces, si bien claramente nosotros nos posicionamos como docentes, ¿cómo lo resolveríamos nosotros como docentes? También teniendo en mente que quienes van a resolver esto son estudiantes de primaria y estudiantes de primaria que pueden ser de diferentes grados escolares. En este caso fueron estudiantes de cuarto, de sexto grado, también para ver una comparación en cómo generalizaban, en cómo representaban, hasta dónde llegaban. No todos llegaban a responder todo. No todos llegaban a responder todo, lo cual era comprensible también, porque no todos tenían las mismas habilidades ni el mismo conocimiento, por supuesto. Pero sí nos dimos cuenta que cuando iban siendo estimulados, cuando se les iban dando diferentes herramientas, iban cambiando, pero era súper significativo y en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Les comento algo de la tarea. Voy a compartir el documento en este momento. A ver, ¿dónde lo tengo? Es que no lo tengo abierto. Voy a abrirlo. Para comprender también mejor la tarea y por qué está organizada así. Nótese que la tarea 1 se divide en dos partes. Yo eso no se los comenté, pero no se los comenté estratégicamente hablando. La primera parte fue una parte que se desarrolló con los estudiantes, insisto, de cuarto y de sexto en una sola sesión. Toda la sesión consistió en resolver esta tarea. Nada más. ¿Para qué? Para que se fueran familiarizando con esta tarea, lo que se procuraba era ver hasta dónde llegaban.
¿Será que mis estudiantes de 4º grado, de 6º grado, solo son capaces de poder resolver la tarea para números? ¿Será que solo son capaces de resolver para números menores al 100? ¿Será que son capaces de responder para números mayores al 100? ¿Será que son capaces de utilizar una tabla y de interpretar la información que da la tabla? Como había en la sala número 3, donde las compañeras estaban montando una tabla para ver el patrón de comportamiento a través de la tabla. Que la tabla no sea solo para ir metiendo información. Eso no aporta nada. La idea de la tabla es que la tabla me sirva como herramienta para que yo encuentre el patrón, para que yo encuentre esa regularidad. ¿Será que son capaces de eso? Luego, ¿serán capaces, por ejemplo, en la parte 4, 5 y 6? ¿Será que son capaces de trabajar con números cada vez más grandes y luego con cantidades indeterminadas? ¿O será que siempre necesitan en esta sesión todavía trabajar con números? ¿Será que entienden la idea de letra o todavía no la entienden? ¿Será que entienden la idea de variable? Entonces, esto permitió, por ejemplo, un espacio de exploración. ¿Hasta dónde llegan mis estudiantes? ¿Y cuáles son las dificultades que veo con las que se han enfrentado? Y luego, en otra clase, lo que propusimos fue la segunda parte. Y la segunda parte, también muy estratégica con ellos, fue lo siguiente. Nosotros claramente sabíamos, antes de proponer la tarea, como eran estudiantes que se estaban enfrentando curiosamente, a pesar de que el currículo nacional establece que me parece que es desde 2º grado que están trabajando con asociaciones y con patrones, nosotros trabajamos con 4º asumiendo que ellos llevan a tener cierto tipo de conocimiento y experiencia Sin embargo, a veces la realidad se maneja de otra manera completamente diferente. Y vimos que los estudiantes tenían dificultades todavía para entender, para poder manipular, para poder generar un patrón, para ver una regularidad. Vimos muchas dificultades. Entonces, sí partimos un poquito asumiendo, después de un diagnóstico, que iban a tener algunas limitaciones. Entonces dijimos, vamos a hacer lo siguiente, ya que sabemos que los estudiantes van a tener algunas dificultades, lo que vamos a hacer es generar una segunda sesión donde las dificultades van a estar orientadas al trabajo con la indeterminación y con las letras. Ya son más o menos lo preveíamos. Y dijimos, como yo sé que van a tener estas dificultades, eso no quita el hecho de que de verdad hayan entendido la tarea. Es decir, no quiero que la letra se convierta en un obstáculo. Yo quiero de verdad ver que el estudiante, a pesar de la letra y que le cuesta trabajarla, o a pesar de la generalidad y que no llega a responder, yo quiero saber que de verdad el estudiante ha entendido. O sea, que la letra no signifique, o no me diga, no, es que este estudiante no entendió. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. En la siguiente sesión propusimos tareas, bajo la misma tarea, propusimos situaciones haciéndoles creer que estas eran respuestas de otros compañeros de otro grupo, para ver si ellos de verdad, primero, estaban comprendiendo cómo funcionaba la tarea, cómo funcionaba el patrón que nosotros les estábamos dando, y no solo eso, que sabiendo que tenían dificultades para generar una expresión o para generalizar, para ver una expresión verbal y poder explicar cómo funcionaba lo de los globos, etcétera, o para que tuvieran ideas de cómo se podía hacer, fuimos bastante tramposos estratégicamente y les propusimos estas situaciones. Por ejemplo, Camila responde que cuando se invitan 230 personas, se necesitan 233 globitos. ¿Será que es falso o será que es verdadero? Entonces, claro, y no solo eso, les pedimos una justificación, por supuesto, que nos explique por qué. Y eso sí quedó bastante claro y mañana lo vamos a ver en las respuestas de algunos de ellos. Cuando las personas ponen, es que es falso porque yo hice esta operación y debería dar esto. Y usted, por supuesto, completamente de acuerdo. O responden, sí, yo estoy de acuerdo por tal y tal y tal razón. Entonces usted ve, por ejemplo, que la forma en la que lo resolvió, aunque es incorrecta, con suerte y es válida desde el punto de vista de esa persona. No sé si me explico. Porque en este caso, a ver si encuentro el lápiz, por ejemplo, en este estamos viendo que los globitos, aquí no puedo, no, aquí no puedo escribir. Estamos viendo que los globitos siempre, como lo hizo Camila, por ejemplo, es la cantidad de personas más 3.
Entonces estamos viendo que el estudiante está utilizando una expresión un razonamiento muy específico y que no es necesariamente el que aplica, pero suena un poco por el 3 de los 3 globos que se le dan a cada persona. De la persona lo está interpretando como el número de personas más 3, donde lo correcto sería el número de personas por 3 más el de la puerta. Entonces ustedes dicen, bueno, yo sé que el razonamiento del estudiante es incorrecto, porque no debería ser x más 3, debería ser x por 3 más 1. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque lo que estamos viendo es la coherencia en la forma en que generaliza. Y si el estudiante mantiene esa forma de razonar, al final es correcta desde la generalización, no desde el resultado, por supuesto. El resultado sí es incorrecto. Pero en lo que nos estaríamos centrando es en el proceso de razonamiento y cómo lo está planteando, que en ese caso sí es correcto y eso es lo que pretendemos que se esté dando. Ya luego, por supuesto, nos encargamos de corregirlo y decirle, no, es que usted lo interpretó así, pero veamos otras respuestas. Por ejemplo, y si Fernando dice que para calcular el número de globos se cuentan las personas y se multiplica por 3, ¿usted está de acuerdo? Entonces, nótese que ya le cambiamos. Ya le cambiamos también para no mantener la misma forma que se le había dado anteriormente. A ver si les interpreta iguales o si ve que hay cambios y si sigue la misma coherencia que ya se le había planteado anteriormente. ¿Va a seguir sosteniendo el x más 3? ¿O ahora va a sostener el 3x? ¿O va a sostener el 3 por x, perdón, o el 3 por la cantidad de personas más 1? Y por eso luego se les ponen las preguntas C y D, que de una forma bastante interesante desde el punto de vista de investigación y que nos dio cualquier cantidad de luz a nivel de investigación, pero a nivel de práctica profesional, fue lo siguiente. Cuando nos la situación con la R o la X o la letra que fuera, decían los estudiantes, pero es que yo no entiendo. Y claramente, ¿cómo van a entender de buenas a primeras si yo le estoy metiendo una letra como un número? ¿Ustedes creen que es natural? Esto no es natural. O sea, esto no surge de uno desde que uno está en primaria. Ahora voy a poner letras en lugar de números. No es un procedimiento. Es un proceso de abstracción súper complejo que nos lo da el álgebra. Entonces, buenas a primeras me comprendan de lo que estoy hablando. Pero como yo sé que eso va a pasar, es natural, es normalísimo, entonces, sí es capaz de entenderla cuando yo se la doy. Y fue uno de los, creo, de los hallazgos más ricos que uno puede encontrar. Y es que el estudiante claramente no lo puede escribir porque es la primera vez que se enfrenta a eso. Pero en muchos casos, cuando usted le da una expresión como 3 por R más 1, el estudiante dice, ah, sí, porque es 3 por la cantidad de personas más 1. No lo escribió el estudiante, es cierto, pero fue capaz de escribirlo. Fue capaz de entenderlo, fue capaz de explicarlo. Y eso no es nada. Con suerte está repitiendo lo que yo le estoy diciendo. No nos quedemos conformes con eso. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo lo haría entonces si fuera otra cantidad? Para asegurarme también de cómo, de si en efecto está manteniendo la misma respuesta, si en efecto está generalizando. Y si por eso planteamos las siguientes preguntas. La D y la E, nótese que son exactamente las mismas preguntas que les planteamos en la primera sesión y que sabíamos que eran con las que iban a encontrar dificultades. Pero en este caso, en vez de una R, les pusimos una Z. Si saben limitar a Z personas, ¿cuántos globos necesitaría? Para ver si el estudiante ahora sí, viendo cómo otro lo ha realizado, ya agarrando ideas, es capaz de escribirlo. Y nos topamos con la sorpresa de que en muchos casos, el estudiante lograba extender ese razonamiento y explicarlo para otra cantidad. Y aún así, nosotros no conformes, les preguntamos, ok, y por ejemplo, y si fueran, después de que lo hizo con la letra, y si fueran 130, ¿cómo haría? Y lo que hacen los estudiantes es cambiar la Z, la cambian por el 130 y calculan el resultado. Y ahí terminamos de redondear la idea de que el estudiante sí comprendió, no solo comprendió la tarea, logró generalizar, logró ver cuál era el patrón de comportamiento progresivamente, ¿verdad? Como les digo, no todas las tareas fueron propuestas de golpe, no todas las preguntas eran de la misma naturaleza. Se procuró que llevaran un orden lógico en el sentido de que yo no empecé a hacer saltos en números para arriba y para abajo, porque eso lo que podía hacer era causar bastante confusión. Como comentaba un colega en una de las sesiones,
Estos son ideas bastante generales. Como comentaba un colega en una de las salitas, dice, me gusta que se presenten primero números cercanos a ellos que pueden manipular, con los que pueden operar, que les permita acercarse a la resolución de la tarea y le complemento con algo que les da confianza en la resolución con la que están trabajando. Y luego ya se progresa con otros casos para retarlos más. No retarlos por retarlos, sino retarlos para que generalicen ese procedimiento que estaban siguiendo. Y ahí es donde la parte de la mediación pedagógica, de la mediación de la persona docente, es hiper mega fundamental. Porque cuando el estudiante se bloquea, cosa que nosotros ya sabemos de sobra, o cuando el estudiante encuentra alguna limitación para poder continuar, si no encuentra una estimulación adecuada, se bloquea más o desiste completamente de la resolución. Y eso no es lo que pretendemos. Por eso les decía antes, me da igual si la respuesta es correcta o no es correcta. Quiero ver el proceso de razonamiento y si lo sostiene, si lo generaliza, si lo representa, si lo expresa, si lo explica, si lo justifica, ¿con base en qué? Ya una vez que terminamos, ahora sí, podemos ir reorientando también de camino, pero también respetando el proceso de razonamiento del estudiante, a menos que se encuentre bloqueado, ahí sí, nosotros procedemos a colaborarle para ir reorientando también poco a poco. Y claramente no dejando hasta el final respuestas siempre incorrectas, que nos decían, es que las respuestas incorrectas son aceptables. No, no es que sean aceptables. También tienen su proceso lógico de ir creciendo. Al inicio van a ser incorrectas en muchos casos, pero luego se van a ir refinando, que eso es lo que pretendemos. Y eso es lo que también podemos ir prestando atención, de no ser sumamente rigurosos desde el inicio. No, todo correcto. No, tiene que generalizar. Con suerte no generaliza, no pasa nada. Pero que lo vaya haciendo poco a poco. Y eso es lo que se espera que vaya ocurriendo también y con los recursos que nosotros les vamos a ir dando poco a poco. Para no continuar, para no extenderme, como les digo, colegas, compañeros, compañeras, ojalá que mañana, me disculpo por la extensión, no sé en qué momento se pasó el tiempo. Me gustaría creer, ya esto es por ego, dirían por ego, no mentira, que ha sido de algún provecho, por lo menos la información que se ha compartido el día de hoy, que lo hayan visto cercano de alguna manera, que se hayan abierto un poquito ojalá de ideas, o no solo de ideas, de cómo poder utilizarlo, cómo poder ver recursos también para llevarlo a la práctica de alguna manera. Y ya mañana poder continuar, ojalá, a través de respuestas de los mismos estudiantes.